Cristo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Aquí estamos una vez más para compartir hoy en día acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Espero en Dios que la palabra de Dios más que nada nos ministre en nuestro corazón y nos ayude a descansar y a conmemorar y a celebrar este acontecimiento que marcó la diferencia en todo el mundo entero, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aún la fecha que usamos hoy en día la tenemos como, ¿verdad? Hoy en este día, abril 9 del 2023, después de Cristo. Pues de una manera o de otra el Señor ha impactado este mundo y la esperanza que tenemos de la vida eterna es una realidad en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor, porque tu misericordia es buena, porque grande es tu amor, Señor, y este misterio de la vida solamente tú sabes, Señor, en realidad. El misterio de la existencia de la humanidad, Señor, y el propósito divino, el por cual tú nos formaste, Señor, y has permitido aún que la muerte, Señor, fuera parte de la humanidad, Padre. Te pedimos, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, que no somos buenos, que hemos pecado contra ti una y otra vez, Señor. Y aquí, Señor, estamos delante de tu presencia solamente por la preciosa sangre de Cristo para que nos ministres con tu palabra. Me es necesario, Señor, quitarme las sandalias de mis pies, porque el lugar en que pisamos santo es, bendito Dios. Gracias por esa esperanza gloriosa de vida que tenemos en Cristo. Gracias porque la verdad de quién es Cristo no se trata de la verdad de una religión o de una denominación, ni siquiera de un movimiento de alguna organización religiosa. Se trata de la verdad, de la esperanza para todo ser humano, que un día nos vas a levantar de los muertos a la semejanza de tu Hijo Jesucristo, quien resucitó de los muertos, Señor, y está sentado a la diestra tuya. Guíanos y imprime, sella esa verdad en nuestros corazones en esta mañana, en este día, Padre. Te bendecimos, te alabamos, declaramos que tú eres santo, tú eres poderoso. No hay nada, Señor, que se compare a tu poder, no hay nada que se compare a tu santidad, bendito Dios. Tú eres santo, santo, santo por los siglos de los siglos, y tu misericordia perdura para siempre. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. La resurrección de los muertos, la resurrección de Jesucristo. Para muchos es un mito, para muchos es
alguna tradición religiosa. Hay muchas personas hoy en día que se dicen ser cristianos, se dicen que tienen su fe en Jesucristo, que creen en Dios. Y es triste, pero mejor se van a fiestas paganas con sus familiares, se van a tomar licor, a tomar cerveza, y dicen que están celebrando el día de resurrección acá en Estados Unidos le llaman Easter Sunday, porque no le quieren llamar ni siquiera resurrección de Jesucristo. Pero bueno, la realidad de las cosas es que es un misterio la vida, y para poder comprender la resurrección y la resurrección de Cristo, y para poder ver a través de las Escrituras que es una realidad, es una verdad, no es un mito, no es una creencia religiosa, no es una costumbre que tenemos aquellos que testificamos una fe en Jesucristo, que es una verdad, una realidad, y espero en Dios que hoy el Señor selle esa verdad absoluta en nuestros corazones y podamos ver juntos la verdad de la esperanza gloriosa que nos espera en nuestro Señor. Él es vencedor, Él ha vencido el mundo. Sí. Tenemos un Cristo de poder para la gloria y honra a su nombre. Amén. Cuando Dios hizo al hombre, dijo Dios, hizo toda la creación, hizo el cielo, la tierra, el mar, todas las cosas, los animales, la planta, todo lo suficiente y lo necesario para que Cristo naciera. Para que Dios hiciera al hombre, perdón. Y dice la Escritura que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y ese aliento de vida venía y viene de Dios. Dios es la fuente de vida. Cristo mismo es la fuente de vida. Dice en el Evangelio de San Juan que en Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. O en otro sentido, la vida es lo que manifiesta la existencia del ser humano. Ese es el origen del hombre. Dios hizo al hombre y a la mujer y los hizo con un propósito de que se multiplicaran y llenaran la tierra. Sí, pero la triste realidad, la muerte fue una realidad en nosotros y es una realidad en la humanidad por causa de la desobediencia. Vamos a ver unos pasajes, aquí los apunté. Sí, la triste historia de la vida, el hombre desobedece a Dios. Génesis 3, 1, del 1 al 6 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieras de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y esto que aconteció ahí se llama desobediencia, y por la desobediencia el hombre concibió el pecado, fue vendido a desobediencia. Ese es el pecado original. Y el hombre volvió a ser polvo de la tierra por causa de la desobediencia, ya que Dios le mandó que de todo árbol del huerto podía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, que no comiera.
Y veamos, el hombre vuelve a ser polvo de la tierra por causa de la desobediencia, entra la muerte. Génesis 3, 13, 14 y versículos 17 y 19. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Miren el alimento de la serpiente: polvo comerás todos los días de tu vida. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, por cuanto desobedeciste a lo que Dios le dijo, ¿verdad? Maldita será la tierra por amor a ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es interesante cómo a la serpiente le dice: y polvo comerás todos los días de tu vida, y al hombre le dice: pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, le está diciendo que ya es el almuerzo o la comida de la serpiente. Por eso la Escritura dice que Satanás tenía el imperio de la muerte. Pero tenemos una esperanza gloriosa en la verdad de quién es Cristo. Hechos 1, versículo 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Es obvio que la santidad es en la vida de una persona, pero en el ser humano la mera verdad no es posible solamente por la sangre de Cristo, pero en Cristo, por su obediencia, mantuvo la santidad. Y en esa santidad, cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, a Él nadie se la quitó, ni Satanás podía destruirlo. Él tuvo que dar su vida y le dijo al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Cristo murió en la cruz del Calvario. Él dio su vida voluntariamente, no se la quitó la cruz, no se la quitaron los romanos. Él puso su vida. ¿Por qué? Una y otra vez dicen las Escrituras que Él tiene poder para ponerla y para volverla a tomar, y que al tercer día se iba a levantar de los muertos. Y ese poder está en la obediencia y en la santidad que Él mantuvo delante del Padre. Es obvio que por su santidad Él se levantó de los muertos, y así se confirmó que verdaderamente era y es el Hijo de Dios. Por la desobediencia de un hombre, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Nos es necesario observar todo esto para mirar la raíz de la muerte en la humanidad, para que podamos comprender y ver cómo es una realidad que la resurrección de Cristo fue una verdad absoluta, y que Cristo resucitó de los muertos, porque la razón absoluta es que no había pecado en Él, y Él es todo lo contrario a Adán. Dios le dio un mandamiento a Adán desobedeció. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de la obediencia de Cristo? El poder de su santidad es su obediencia. Cristo dice en Juan 3, 38 al 40: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Y qué es lo que Dios le dio? Dios le dio la autoridad sobre toda la humanidad.
Dios le dio esa tarea de venir y dar su vida en la cruz del Calvario. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y Él tuvo que venir, y por su muerte de Él, en su santidad, en su obediencia, vivió una vida contraria a lo que Adán vivió. Adán, por causa de la desobediencia, concibió el pecado, y por el pecado la muerte. Pero Cristo, en su obediencia, haciendo la voluntad de Dios, viniendo, siendo enviado de Dios a sujetarse a la voluntad de Dios, y siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sí. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Sí. Y yo le resucité en el día postrero. Vamos a reflexionar un poquito aquí. Es bastante escritura, pero nos es necesario en realidad mirar el origen de la muerte para saber el origen y mirar la verdad absoluta de la resurrección de los muertos. Porque en nuestra humanidad comparamos la humanidad de Cristo, que un ser humano como nosotros, Él sangró y fue obvio que tuvo carne como nosotros. Y la Escritura dice que aquel verbo, la palabra de Dios, que era con Dios en el principio y que todas las cosas por Él fueron hechas, aquel verbo se hizo carne, tomó una humanidad como la de nosotros, en carne y sangre. Y era necesario que el Dios vivo viniera a este mundo y fuera Él quien destruyera la muerte para siempre, ya que vino a cumplir su palabra. Él mismo dice en otros pasajes, no los tengo a la mano, pero dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo y dio su vida para destruir para siempre el imperio de la muerte, el imperio de Satanás. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Un Cristo vencedor. Tenemos que poner buenos días. No alcanzo a mirar, no tengo mis lentes. Delfina Escalante, buenos días. Cristo vive, amén. Necesitamos, para poder comprender bien y estar confiados en la resurrección de los muertos, y que la resurrección de los muertos es una realidad, tenemos que reconocer y entender la raíz de la muerte. Porque ¿cómo podemos comprender lo limpio de algo si no vemos la verdad del por qué se ensucian las cosas? ¿Cómo podemos comprender las tinieblas o lo oscuro o cómo podemos comprender la luz si no miramos en realidad la verdad de las tinieblas, del oscuro? De la misma manera, no podemos comprender en una totalidad la resurrección de los muertos si no vemos el origen y la raíz de la muerte en el ser humano. Muchos nos preguntamos: tía Elena, misionera, bendiciones, gracias, madre mía, por acompañarme. Me da gozo mirarla y saludarla, bendiciones. Espero que pronto salga de ahí del hospital, amén, bendiciones. Si no podemos comprender en realidad y no vemos el origen de la muerte, es dudoso que comprendamos en realidad que si hay resurrección de los muertos. Sí.
vamos a ver un Cristo vencedor. Miren, vamos a ver la victoria que tenemos. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos, o sea, la humanidad entera participó de carne y sangre, ¿verdad? Esa es nuestra humanidad, este cuerpo de carne y hueso y sangre. Él también, aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, el Cristo, participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, y no solamente por medio de la muerte de Él, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Muchos de nosotros le damos mucho crédito a Satanás, pero Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario, amén. Tenemos un Cristo de poder, un Cristo vencedor que se levantó de los muertos. Primera de Corintios 15:21 dice: porque por cuanto la muerte entró en un hombre, y la muerte entró por la desobediencia de un hombre, y todos quedamos vendidos a desobediencia, al pecado, a la muerte. También por un hombre la resurrección de los muertos. Así como la muerte entró en el hombre por la desobediencia de un hombre, también la resurrección de los muertos entró a todos los hombres por la obediencia de un hombre, Jesucristo, nuestro Salvador, amén. Por la obediencia de un hombre entró el pecado, por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Cristo sacó a la luz la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Es de acuerdo al amor de Dios, a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, que Dios mandó a su Hijo. O, ¿por qué no decirlo? Se vale. Dios mismo vino a este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, a pagar Él mismo el precio que demandaba el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero nuestra muerte no era el pago por nuestro pecado. Nuestra muerte es y era el merecido por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Por lo cual, el pago de aquel que obedeció al Padre hasta la muerte, se mantuvo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su obediencia, en la obediencia de Cristo, es que tenemos nuestra victoria. Nuestra justicia no es la de nosotros, es la de Cristo. La obediencia al Padre es la de Cristo, que nos imparte, y por fe en nuestro Salvador, por la fe al creer que somos pecadores y que le hemos fallado a Dios, y pidiéndole perdón, arrepentidos verdaderamente, reconociendo que somos pecadores y que somos dignos de condenación, y descansando en la sangre preciosa de Cristo, tenemos la esperanza de la vida eterna, de la salvación eterna. Sí. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Cristo sacó a la luz la gracia de Dios. Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora, la gracia de Dios, ¿verdad? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y el Evangelio es esa buena nueva, que Dios no va a dejar nuestros cuerpos a la disposición del sepulcro, no más. San Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos es necesario quitarnos por un momento el sombrero y doblar rodilla en este momento y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no cabe duda
que en tu obediencia mantuviste tu santidad y en esa santidad fuiste al madero y tú voluntariamente diste tu vida y conquistaste la muerte para siempre. Esa muerte ya ha sido vencida porque dice Cristo que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él no verá la muerte, sino que tiene vida eterna. Es una cosa maravillosa las palabras de Cristo. Pudiéramos pasar todo el día mirando una y otra vez donde Cristo declara que Él tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Padre glorioso, tú eres santo, tú eres poderoso. Tenemos un Cristo de poder que se levantó de los muertos y ese poder está en su obediencia. Y en su obediencia mantuvo su santidad, todo lo contrario a Adán. Y esa es la victoria que tenemos. La obediencia de Cristo es la que nos justifica delante del Padre. Porque en la obediencia de Cristo reconocemos nuestra desobediencia. En su santidad reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad. Y eso nos trae a un arrepentimiento y a descansar en ese perdón que Él nos ha dado. Y en esa esperanza de vida eterna. Porque Él es nuestro Salvador. Él no es una religión, Él no es una denominación, Él es el Cristo de poder que se levantó y ha conquistado la tumba para siempre. Y está en cuestión de tiempo, solo en cuestión de tiempo, a la voz de mando de nuestro Señor, cuando Él nos llame del sepulcro. Quizás nos preguntáramos si nos preguntamos ¿por qué Dios permitió la muerte? Cuando Él es Dios y es todopoderoso y pudo haberle evitado, pudo haber atado a Satanás y no dejarlo que estuviera en el huerto de Edén y sedujese al hombre. Y que lo sedujese a que desobedeciera y pecara y muriera. En realidad, Satanás podía o puede destruir la vida del ser humano, por así decirlo, la fuente de la vida que es Dios mismo. Que no vemos en Génesis que Dios formó del polvo de la tierra al primer hombre y fue el hombre un ser viviente. Y por qué no decirlo, el hombre fue la manifestación de la vida del Dios vivo, real y verdadero en este mundo. Y si Dios es la fuente de vida, ¿será difícil que Dios conquistara la muerte? Que volviera a unir al hombre, al espíritu del hombre, al alma del hombre, lo vuelva a unir a nuestro puño de tierra con el cual Dios nos formó. Si Él es la fuente de vida, Él es el árbol de vida, Él es el creador del cielo y de la tierra, Él es por el cual todo ser humano subsiste y vive en este mundo. ¿Sabías tú que el hombre vino a existir en este mundo por la voluntad de Dios? ¿Sabías que dentro del plan divino que Dios tiene, que aunque no lo comprendamos en una totalidad, el prohibirle a Dios al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal estaba dentro del propósito de Dios divino? ¿Te imaginas si Dios se glorificó al hacer a Adán del polvo de la tierra, a un solo hombre, y levantarlo del polvo de la tierra con el aliento de vida de Dios? Y Dios se glorificó y los ángeles lo glorificaron y alabaron alabanzas al Señor, al Creador del cielo y de la tierra, y se maravillaron los ángeles de que un puño de tierra tomara el aliento de la vida del Dios vivo y se levantara de la tierra.
¿Te imaginas la gloria de Dios cuando nos levante del sepulcro, cuando se cumpla la palabra? Y entonces se cumplirá la escritura que dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Nos es necesario de veras descansar en la obediencia absoluta de Cristo y mirarlo en el contraste correcto. Por la desobediencia del hombre concibió el pecado y por el pecado la muerte, pero por la obediencia de Cristo, al enfrentar la muerte, por su obediencia y por su santidad es que pudo, por así decirlo, se le atoró a la serpiente en la garganta y no lo pudo tragar por su santidad, y no lo pudo retener por su obediencia y su santidad. Y en esa santidad es que Él nos presenta delante del Padre en la santidad suya, limpios y sin mancha delante del Padre. Y todo aquel que le ha recibido y se ha arrepentido de sus pecados, hemos sido justificados y santificados. El pecado ya no está en nosotros, no porque somos buenos, sino porque reconocemos la maldad de nuestras vidas y descansamos en la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Y juntamente con Él seremos levantados del polvo de la tierra. ¿Descansas en esa verdad esta mañana? Puedes decir un amén, puedes decir gloria a Dios, puedes decir gracias, Padre, porque siendo pecador, siendo merecedor de la condenación eterna, siendo digno de que nunca me saques del sepulcro, tú viniste y diste tu vida por amor a la humanidad, para levantar del polvo de la tierra a aquellos que con el poder de tu palabra y de acuerdo a tu perfecta voluntad formaste y nos diste el derecho de multiplicarnos y llenar la tierra. ¿Y todo para qué? Para que seamos para la gloria y honra de tu nombre, oh Señor bendito. Tú eres un Padre glorioso, Padre eterno. Nada se compara con tu amor, nada se compara con tu poder. El poder de la muerte ha sido vencida en la obediencia de nuestro Salvador. El poder de la muerte ha sido derrotada en la obediencia a Cristo. Por lo tanto, obedezcamos al Evangelio de Jesucristo. Arrepintámonos de nuestra vida de pecado, pidámosle perdón a Dios y descansemos en esa esperanza gloriosa de nuestro Cristo glorificado, nuestro Cristo que se levantó de los muertos. Él es nuestro vencedor, Él ha vencido la tumba. ¿Descansas en esa verdad esta mañana o descansas en una religión? ¿Crees que la salvación y el perdón de tus pecados los tienes porque vas a esa religión? ¿O has venido a Cristo, has reconocido la maldad de tu vida, has reconocido el estado de muerte en tu pecado, en tu maldad, y te has arrepentido y has descansado a los pies de la cruz de Cristo? Una cruz vacía, un sepulcro vacío que te dice que Dios te va a levantar de los muertos. Amén. Que Dios te va a levantar de los muertos. Sí. Vamos a orar y yo quiero hacerles una invitación esta mañana. Qué bonito día de veras para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Si has reconocido y reconoces tu desobediencia, reconoces que no puedes guardar los mandamientos de Dios y reconoces esa desobediencia que nos heredó Adán, ese pecado, ese estado de muerte y de pecado y de condenación en el cual estamos sin Dios, sin Cristo, sin perdón, sin esperanza. ¿Quieres tener la garantía de la salvación para tu alma hoy este día?
¿Quieres tener la garantía de que tendrás parte en la primera resurrección cuando Cristo venga por su iglesia? Reconoce tu naturaleza de pecado, de desobediencia. Reconoce esa herencia que te dejó Adán de desobediencia y reconoce que en tu carne obedeces más a Satanás, a la seducción de Satanás, a los deseos de tu carne, y estás en enemistad con Dios. Y pídele perdón a Dios esta mañana y descansa en la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Dice Jesucristo que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esa realidad esta mañana? ¿Tienes esa esperanza de vida en ti? Ven a Cristo esta mañana. Ven a Cristo esta mañana. Muchos van hoy a la iglesia como un acto religioso, como una costumbre tradicional, porque es lo que mis padres me enseñaron, pero nunca vienen a Cristo. Nunca vienen a reconocer la maldad de su vida. ¿Quién de nosotros no sabe que en realidad pecamos contra Dios? Yo tengo el primer lugar de todos los pecadores, como dice Pablo. Yo tengo el primer lugar de todos los pecadores, como dice Pablo. La razón que comparto aquí no es porque yo sea bueno o sea santo, que porque agarré la santidad, porque llegué a vivir una vida perfecta delante de Él, sino todo lo contrario. Yo estoy aquí compartiendo porque sé que soy un pecador. Sé que en otro tiempo he vivido mi vida haciendo lo que no le agrada a Dios. Y sé que si yo hubiera vivido en los tiempos de Noé, yo hubiera perecido en el diluvio. Yo sé que si yo hubiera vivido en Sodoma y Gomorra, yo hubiera perecido ahí juntamente con ellos. Porque en mí, en mi carne, en mi vida natural, humana, no hay nada que le agrade a Dios. Y lo único que le agrada a Dios es que yo reconozco esa verdad y me he arrepentido. Y ya no vivo yo más para los deseos de la carne, pero vivo para un Cristo resucitado. Y si comparto aquí casi todos los días es porque esa esperanza es una realidad y no es una religión. Hay perdón de pecados en Cristo si te arrepientes. Hay esperanza de que un día nos vamos a levantar de los muertos. Y no es una esperanza que ojalá y sea así. En Cristo es un así es un amén. Porque Cristo ha vencido la muerte. Una y otra vez dice la Escritura que Él destruirá la muerte para siempre. Y dice también la Escritura que cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la Escritura que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Crees esa realidad? ¿Tienes temor a la muerte? Quizás porque no estás en Cristo. ¿Crees que nunca te vas a levantar del sepulcro? ¿No sabes a dónde va a ser tu destino? Es porque no has arreglado tus cuentas con Dios. El Evangelio, la noticia buena, es que si te arrepientes, si reconoces la desobediencia en tu vida, en tu carne, en tu humanidad, y le pides perdón a Dios, tus pecados te son perdonados. No es que si Dios te vaya a perdonar, es que Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Esa es la noticia buena que tenemos en el Evangelio. La palabra Evangelio es una noticia buena simplemente.
qué noticia buena, que aunque nos vayamos a la tumba, nuestro Salvador no nos dejará ahí para siempre. Él ha vencido la muerte. ¿Crees eso? Cristo ha resucitado. Amén. Dale gracias a Dios por su amor, por su gracia, por haber venido y dado su vida para perdonarnos y darnos la esperanza de que un día nos va a levantar del sepulcro. Amén. ¿Crees esa realidad? ¿Descansas en esa verdad? Tienes que hacer a un lado toda religiosidad. Toda religión debes de hacerla a un lado y enfocarte en la cruz vacía y en la tumba vacía de un Cristo de poder que en su obediencia a Dios y en su santidad venció la muerte para siempre. La muerte ha sido vencida. Dios ha prometido una vida eterna, cielos nuevos y tierra nueva. No vamos a vivir en el cielo para siempre, eternamente. Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, y la nueva Jerusalén, que en este momento se encuentra en el cielo, descenderá del cielo. Y he ahí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él será su Dios, y ellos serán su pueblo, y vivirá con ellos para siempre, y quitará la muerte para siempre. ¿Crees en esa verdad? Porque eso no es una religión. Esa no es una religión. Y vas a descansar en esa verdad el día que vengas y descanses en verdad en Cristo y en la verdad de quién es Él y de lo que tenemos en Él. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Has vencido la muerte. Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de esa verdad, Señor. Cuánto necesitamos estar plenamente convencidos, Señor. Muchas personas que testifican que creen en ti y tienen alguna enfermedad de muerte y tienen temor a la muerte porque no saben qué es lo que hay después de la muerte, porque no saben en realidad quién es nuestro Cristo de poder, nuestro Cristo victorioso, nuestro Señor que ha vencido la muerte y la ha destruido para siempre. Y la garantía es que Él se ha levantado de los muertos por el poder de su santidad, por el poder de su obediencia, por el poder de un verdadero Hijo de Dios en santidad, en pureza, en obediencia al Padre. Y en esa victoria tenemos nuestra victoria. En Él, en su sangre, en su muerte, tenemos la redención de nuestras almas. Tenemos la garantía de que un día viviremos en la presencia de Dios para siempre y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Señor, que tu Espíritu Santo convicte a las personas, las convenza de esa verdad. Me voy a desconectar, Señor, pero tú no te desconectes de ellos, que tu Espíritu Santo les ministre su corazón. Que analicen el origen de la muerte en la humanidad. En la desobediencia del hombre concibió el pecado y por el pecado la muerte. Pero en la obediencia de un hombre mantuvo su santidad. Y al Él dar su vida, a Él enfrentar la muerte, la pudo vencer en su santidad y en su obediencia, y la muerte ya ha sido vencida. Todo ser humano, crea en Él o no crea en Él, se levantará de los muertos. Unos para vida eterna, en esos cielos nuevos y tierra nueva que el Señor ha preparado para aquellos que en Él confían y aquellos que se han arrepentido de su maldad y han puesto su fe y su esperanza en aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Y otros se levantarán para la condenación eterna,
para el día del juicio y la condenación eterna, el lago de fuego, la muerte segunda, donde no dejarán de existir. Vivirán eternamente en el tormento del cual Cristo vino a salvarnos. Por eso Él es nuestro Salvador, porque Él vino a salvar nuestras vidas de esa condenación eterna que está delante de nosotros para destrucción de Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos, y también para todo aquel que rehúse creer en el Hijo, todo aquel que no reciba la gracia de Dios y el amor de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús, todo aquel que rehúse arrepentirse de sus pecados y no a creer y a confiar en aquel que nos amó y dio su vida, pero que también resucitó de los muertos y nos da la esperanza de que un día nos va a levantar de la tumba. He aquí hoy el Señor pone la vida y la muerte delante de ti. Tú decides, o te arrepientes y te declaras culpable y le pides perdón a Dios y descansas en la esperanza gloriosa que tenemos en nuestro Salvador, en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, o sigues en la maldad de tu vida, en tu pecado, en tu inmundicia, separado de Dios. Y si no quieres nada de Dios ahorita, vas a querer estar con Dios en la eternidad. Tendrás tu parte en el lago de fuego, en la condenación eterna, si no te arrepientes. Y esto no te lo dice una persona religiosa, no te lo dice una iglesia o una denominación, te lo dice la palabra de Dios. El que creyere, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, el que creyere. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. El Señor dice eso en su palabra, no yo. So, no rehuses creer en el Hijo, arrepiéntete. Si vas a celebrar el domingo de resurrección tomando con tus amigos, comiendo carne asada, escondiendo huevitos en el patio de la casa y diciéndoles a tus hijos que se trata de un conejito que vino y escondió huevitos en la yarda, y no le dices en realidad la razón, el por qué Cristo vino, murió y resucitó de los muertos, lo único que te espera es una horrenda condenación. Si no reconoces la maldad de tu vida y te arrepientes y descansas en el Cristo vivo. Amén. Bueno, quería ver si tengo un... Bueno, espero que no sea pista. Si es pista, no es pista. Bueno, vamos a poner esta, sangre que me da la paz, y nos vamos. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. ¿Sí era ese? Sí. A ver si es esa. No me la preparé, pero bueno. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Sí, amén. Todo peso del pecado
Sí, Señor. quería mi salvación. Te amamos, Señor bendito. Sangre que me da la paz. Él te ha perdonado con su sangre, amén. Sangre que me purifica. Él dio su vida porque te amó y te perdonó. No importa el pecado de tu vida. Sangre que me redime. Puedes venir a Él confiadamente y pedirle perdón y tus pecados te son perdonados. Sangre de Jesús. Ven a Cristo esta mañana. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Ven a Cristo y Él te puede purificar de tus pecados. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Ah, pues. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Así es, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amén. Esa es una verdad, una realidad absoluta. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga ricamente. Concluimos con el estudio. Recuerda, mira la raíz de la muerte en la vida del ser humano y mira la raíz de la esperanza gloriosa de lo que tenemos en Cristo. La salvación de nuestras almas. No solamente el perdón de pecados, sino que un día el Señor nos va a levantar del polvo de la tierra. Amén. Amén, amén, amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Gracias por acompañarnos. Tía Elena, misionera, bendiciones. Sangre que me da la paz. Delfida Escalante, bendiciones, gracias, bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Recuerda, tenemos un Cristo de poder, un Cristo que te amó. No importa el pecado de tu vida, ven a Cristo y pídele perdón. Él ya te perdonó en la cruz del Calvario. No hay purgatorio, no hay una manera en la que tú puedas pagar por tus pecados, porque Cristo ha pagado por tus pecados, Él ha derramado su sangre y ha dado su vida para perdonarnos. Amén. Amén, bendiciones. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Bendiciones. Chao, chao. Al Cristo